Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un martes más en el estudio de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, el ministerio de nuestra iglesia. Qué bueno que usted puede estar con nosotros una vez más. Le damos la bienvenida a aquellos que llevan mucho tiempo con nosotros y a los que están por primera vez hoy, pues también le damos la bienvenida. Hoy es 26 de enero del 2021. Wow, qué increíble, ¿verdad? Como pasa el tiempo, si esta es la primera vez que usted está con nosotros, le decimos que estamos estudiando, haciendo un estudio bíblico y el material que estamos discutiendo se llama Fundamentos de la Fe. Fundamentos de la Fe. Si usted le interesa adquirir este material, pues por favor comuníquese con nuestra iglesia. La manera quizás más directa de comunicarse con nosotros es a través de nuestro email, del email del ministerio, el cual es MSAPJ de Mujeres Sentadas a los Pies de Jesús, MSAPJ05 a gmail.com, msapj05 a gmail.com, y de esa manera pues se puede comunicar con nosotros, nos puede preguntar las preguntas que usted tenga, dudas, aclaraciones, sugerencias, recomendaciones. Les podemos dar, compartir con usted el material, cómo conseguirlo. Es bien es barato, sencillo, bien fácil, rápido de adquirirlo. Cualquier pregunta que usted tenga, si tiene peticiones de oración por las cuales usted quiere que este ministerio le acompañe a orar todas las semanas. Oramos, tenemos una lista de peticiones que enviamos por email. Compartimos aquí en persona, pero también después se envía por email para aquellos que no pueden estar aquí con nosotros los martes por la mañana, y nos comprometemos con usted y unas con otras a estar orando por esas peticiones y las presentamos delante de la presencia del Señor día a día para que el Señor pues haga conforme a su voluntad. Así que usted no tiene que estar solo orando por sus cosas, con que usted ore es suficiente y Dios escucha a sus hijos, escucha la oración de todos sus hijos, y aunque sea uno, Dios está ahí escuchando. Pero la Biblia también nos manda, ¿verdad?, a interceder unos por otros y a orar y presentar oraciones unos por otros. Así que este ministerio también se pone a su disposición para eso. Y cualquier otra pregunta que usted tenga, puede comunicarse con nosotros a través de ese medio o a través de nuestra iglesia. También le puede dar cómo comunicarse conmigo. Mi nombre es Miriam Grolo, teléfono, email, etcétera, para que se comunique directo con nosotros. Pero le damos la bienvenida un martes más a todas las que están aquí, que estamos juntas en Zoom, y a las personas que no pueden estar con nosotros los martes, que nos ven más adelante, pues también bienvenidos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, quienes sean. Están todos bienvenidos, qué bueno. Bienvenidos a estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión, hoy es el segundo martes que estamos discutiendo. Estamos en la lección número 7, la lección número 7 del libro del estudio bíblico Fundamentos de la Fe, y específicamente estamos estudiando la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Comenzamos la semana pasada y ahora es nuestro segundo día que vamos a estar hablando sobre este tema. De nuevo les digo, si usted tiene alguna duda, algo que se quedó en el aire, que usted no entiende, por favor, no se quede con esa duda. Compártala conmigo, con ancianos de nuestra iglesia, maestros de escuela bíblica, personas de este mismo ministerio. Por favor, comparta su pregunta, no se quede con esas dudas, porque este es el momento de bregar bien con esos fundamentos de la fe, y queremos que esos fundamentos estén bien puestecitos, esa base, que estén bien y que estén claros los conceptos que estamos discutiendo. La intención y el propósito es, ¿verdad?, que todo esté claro, pero puedo ver como pues los errores humanos y involuntarios, que a lo mejor algo se quede en el aire o no esté claro. Por favor, acérquese con su pregunta, no se quede con esa duda, ¿ok? Que para eso estamos aquí, para compartir esas dudas. No estamos en persona, pero como quiera, pues los podemos compartir de la manera que usted entienda. Por favor, no se quede con esa duda. Voy rapidito a repasar lo que vimos la semana pasada para beneficio de aquellos que no estuvieron. Recuerde tener su Biblia a la mano, que vamos a estar haciendo muchas lecturas bíblicas. Hay algunas de ustedes, ya todas las que le había pedido que me ayudaran a leer, están aquí con nosotras hoy, así que gracias una vez más, amadas, por ponerse de voluntaria o por decir que sí a la petición de ayudarnos a leer las lecturas. Por favor, tengan su Biblia a la mano, porque vamos a estar leyendo, y es importante, no es lo mismo si usted lo escucha que si usted lo escucha y lo lee.
¿ok? Tengan también su libro a la mano, sus dudas, preguntas y hagan sus notas. También sepa que cuando terminemos la discusión de la lección 7, esta presentación de PowerPoint también la mandamos por email. Si usted no está recibiendo nuestros emails, por favor también háganoslo saber para que la incluyamos, añadamos, les añadamos, sí, a la lista de distribución y puedan recibir nuestros emails con la comunicación. Em, Iba a decir algo de añadir la ok, y entonces le podemos mandar el PowerPoint al final de la lección número 7, le enviamos también el PowerPoint para que usted lo tenga y después lo repase, lo comparta con otras personas, ¿ok? Vamos a manera de repaso lo que habíamos discutido la semana pasada sobre la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Lo que habíamos visto, la primera sección era el Espíritu Santo es una persona. Y eso fue como lo vimos. Vimos que es una persona independiente que posee atributos de una persona. Discutimos esos tres atributos. También vemos que el Espíritu Santo se le puede responder como a una persona. Y también vimos que el Espíritu Santo demuestra acciones de una persona. Y después entonces en la segunda sección vimos que el Espíritu Santo es Dios. Vimos que el Espíritu Santo es una persona, pero que también el Espíritu Santo es Dios, tiene atributos divinos, atributos de deidad. Y eso fue la primera parte que discutimos de esta sección 2, los atributos del Espíritu Santo como deidad, y comparamos esos atributos del Espíritu Santo con los atributos que ya habíamos discutido anteriormente, los atributos de Dios en la lección 3 y atributos de Jesús en la lección 4. Estoy casi segura que esos fueron los números. Como parte también de viendo al Espíritu Santo como Dios, discutimos las afirmaciones de deidad que están en la palabra de Dios sobre el Espíritu Santo y los títulos divinos que se le adjudican al Espíritu Santo también en la palabra de Dios y con las referencias bíblicas. Y aquí fue donde nos quedamos. Lo último que vimos fue el título divino del nombre propio, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y era en Mateo 1:18, pero cientos otras veces, así es como más comúnmente, pues se le llama por su nombre, por Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Hoy entonces continuamos viendo al Espíritu Santo como Dios. Lo habíamos visto en la sección 1 como persona. Ahora lo seguimos viendo ahora como Dios. Y vamos a hablar de la Trinidad, que hemos tocado este tema así a vuelo de pájaro, por encimita, algunas cosas anteriormente, desde que empezamos a hacer este estudio. Es lo que me quiero decir, que anteriormente, claro que sí hemos hablado de eso, pero en este estudio, a través de este estudio, lo hemos mencionado cuando mencionamos pues, las primeras lecciones que vimos, mencionamos sobre la Trinidad, pero habíamos dicho que en esta lección era que específicamente íbamos a discutir de lleno el tema de la doctrina de la Trinidad, así que ahora es que vamos a hacer eso. Y aunque usted tiene su libro, esta parte de este estudio no está en su libro, así que esto es algo adicional, suplementario que sugiere el autor del estudio que discutamos, así que por aquí vamos. Y aquí es donde, como ven, ya en esta diapositiva, hay un montón de lecturas bíblicas como hacemos anteriormente, las lecturas bíblicas, los pasajes bíblicos que están en negritas son los pasajes que vamos a estar leyendo juntas, ¿ok? La única, cuando no estén en negritas o no lo leamos, la mayoría de las veces no lo vamos a leer porque ya lo hemos leído anteriormente, ¿ok? O porque usted lo debió haber leído cuando hizo su parte en el manual del estudiante. Y por eso es que no lo vamos a leer. O porque lo hemos discutido anteriormente. Más adelante vamos a ir a una parte em, perdóneme, acaba de un mensaje en mi computadora. Ok, perdónenme, se abrió. Ok. Está with a mind of its own. Ok, perdónenme, discúlpenme. Y no tengo el timer de la grabación, así que eso vamos a hacerlo ahora mismo y sé que estoy un poquito tarde. Ok, así que esas son las razones vamos a leer lo que está en negritas y las que no están en negritas es porque, la mayoría de las veces, porque ya lo hemos leído, lo hemos estudiado anteriormente y para no estar repitiendo, ok. Si repetimos algo que ya hemos leído es porque es bien importante que lo reforcemos, ¿verdad? O que lo discutamos en ese momento también, así que nada, pero les advierto que lo que está en negrita es lo que vamos a leer
en conjunto, pero tengo unas personas que ya yo les pedí que hicieran las lecturas porque como son muchas para, ¿verdad? Redimir bien el tiempo o mejor el tiempo, administrar mejor el tiempo, una persona va a leer varias lecturas a la vez. Lo primero que vamos a ver sobre el concepto de la Trinidad es que, y esto la mayoría de ustedes lo sabe, pero la doctrina de la Trinidad, esa palabra no la encontramos, ¿verdad? No la encontramos en la palabra. Usted no va a encontrar esa palabra per se, o sea, así de esa manera en la palabra de Dios, en la Biblia, pero sí no deja de ser una doctrina, ¿verdad? Eso es como cuando estudiamos el libro de Esther, que una de las cosas que se dice de ese libro es que nunca menciona la palabra Dios, pero sabemos cómo Esther, cómo Dios está durante todo el libro, ¿verdad? Y vemos la presencia de Dios y el control y el dominio de Dios y la soberanía de Dios sobre todo el libro. Pues la Trinidad es algo así, ¿verdad? Que aunque no vemos esa palabra explícita en la palabra del Señor, la Trinidad es una doctrina que es real y verdadera y bien presente del Dios que usted y yo conocemos y a quien le servimos y a quien le hemos entregado nuestra vida. ¿Cómo, verdad? Y viene de tres, Trinidad viene de tres. Es un solo Dios, estoy ya discutiendo en la diapositiva, es solamente un Dios, no son tres dioses, es un Dios, ¿ok? Pero lo que decimos es pues que son en tres personas. Vamos entonces a Isa, me va a ayudar a leer entonces, vamos a leer todas estas citas bíblicas una detrás de la otra, ¿ok? Vamos a empezar con Deuteronomio, Isaías, Primera de Corintios, Gálatas y Primera de Timoteo. Isa, por favor, activa tu micrófono y para leerlas del 1 a las 6. Deuteronomio 6:4 dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 43:10, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Primera de Corintios 8:4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Gálatas 3:20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre el Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ok, muchas gracias, Isa, muchas gracias. Así es que aquí vemos, si usted después tiene, si lo pudo escuchar, quizás no pudo oír, ¿verdad? Porque íbamos rapidito uno por uno, pero después puede usted, cuando tenga esta presentación, puede ir repasar uno por uno estas lecturas, pero lo que tienen en común todas estas lecturas es, pues, como empezamos la premisa, ¿verdad? Que es solamente un Dios, no tres dioses. Y lo vemos en todas estas lecturas. Jehová uno es, yo mismo soy. Yo soy Dios y no hay más. No hay más que un Dios. Dios es uno. Hay un solo Dios. Eso les dije de cada uno de los versículos, cómo cada versículo habla, ¿verdad? Del punto que estamos haciendo, que es un Dios, no tres dioses, un solo Dios. Es un Dios, pero está compuesto de tres personas y esas personas son distintas una de la otra. ¿Ok? Distintas una de la otra. Es un solo ser, un solo Dios, compuesto de tres personas distintas una de la otra. Para estas lecturas, le pido a Edna, vamos a estar leyendo de Génesis 1 y la última es Primera de Juan 5:7, no, Primera de Corintios, ok, no, ok, aquí me van a ayudar dos personas. Me van a ayudar, Edna me va a ayudar hasta Isaías 48:16, ok, porque esta es la parte más larga. Isaías 48:16, entonces, no, todas me van a ayudar, ok, aquí me van a ayudar Edna, Dalia y Norma. Aquí ustedes tres van a hacer todas las lecturas, ¿ok? Empezamos con Edna, que va a leer desde Génesis 1. Después vamos a ir un poco sobre ellas, pero nada, así a vuelo de pájaro. Pero por favor, pues estén atentas a las lecturas. Son un montón, pero es bien importante porque aquí es que está el meollo del asunto, ¿verdad? La carnecita, lo rico de esto en el sentido de
cómo vemos en la palabra a través de tantas versículos bíblicos, y sé que son un montón, pudimos haber escogido menos, pero aquí es que está el grueso del asunto, donde vemos de manera bien clara la distinción entre tres personas, ¿ok? De tres personas. Empezamos, Edna. Activa tu micrófono, por favor. Entonces, cuando Edna termine Isaías 48, ahí inmediatamente empieza Dalia y después Norma González. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor y su Espíritu. Ok, gracias. Vamos a hacer una pausita ahí, Dalia, para no dejar después tantos versículos uno detrás del otro. En esta parte de Génesis 1:1, si su Biblia tiene Reina Valera, lo que dice es: en el principio creó Dios. Y uno dice, bueno, pues ahí no habla de tres personas, habla de Dios. Lo que pasa es que el pronombre plural que se utiliza en el hebreo, ¿verdad? Que es el idioma en el cual se escribió el Antiguo Testamento, es Elohim, y es un nombre en plural, ¿ok? Así que por eso es que hace la distinción de que aunque dice Dios en Reina Valera en nuestra versión, en nuestro idioma, en el nombre original es un nombre en plural, ¿ok? Isaías también, cuando continúa en Isaías 43, habla de yo mismo soy. Perdón, estoy en el versículo que no es. En Génesis 1:26, que es el próximo después de Génesis 1:1. Génesis 1:26 habla de hagamos, fíjense que está hablando en el pronombre en primera persona, pero en plural, ¿ok? En plural, y ese es el énfasis que estamos haciendo, como estamos ya hablando ahí de más de una persona, estamos hablando de los tres. Dice hagamos a nuestra imagen, ¿verdad? Es otro pronombre donde se habla en plural, y dice a nuestra semejanza, o ahí es un adjetivo. ¿Es un adjetivo? ¿Un pronombre? No, es adjetivo. A nuestra imagen y nuestra semejanza, ¿verdad? En plural. En Génesis 3:22 habla de nosotros, ahí es el pronombre, habla de nosotros en plural una vez más. Génesis 11:7 una vez más dice descendamos, confundamos. Ahí está hablando, recuerdan, ese es el pasaje bíblico de la Torre de Babel, ¿verdad? Y habla en plural una vez más, descendamos, confundamos. Isaías 6:8 usa específicamente nosotros, que se lo puse aquí, se lo especifiqué ahí después de Isaías 6:8, habla una vez más de nosotros. Y en Isaías 48, ahí habla más, no habla de las tres personas, pero habla de Jehová el Señor y de su Espíritu. O sea, que estamos hablando de más de una persona. Ok, vamos entonces a continuar ahora con Dalia, que va a leer tres más. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Mateo 3:16-17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos les fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma,
y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, muchas gracias, Dalia, muchas gracias. Ok, aquí en estos 3 versículos volvemos a ver, en Isaías 61:1 habla sobre el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Recuerdan, esas son palabras que después Jesús en los evangelios, él lee, él hace esta lectura y las aplica a sí mismo. Cuando termina de leer la lectura en Isaías, dice, y esta palabra se ha cumplido ante nosotros hoy, porque era él que había llegado, ¿verdad? Hablaba de su primera venida, también habla cosas que van a pasar en su segunda venida, pero se refiere a Jesús, ¿ok? Así que vemos aquí las 3 personas bien claro también. El Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu Santo, Jehová el Señor como Padre, y sobre mí, porque es Jesús quien está hablando, ¿ok? En Mateo 3 vemos también las 3 personas. Jesús, después que fue bautizado, vio al Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo, que descendía como paloma, y se oye una voz del cielo, y ese es el Padre hablando. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una vez más vemos a las 3 personas ahí. Y en Mateo 28:19, cuando Jesús está despidiéndose de los discípulos antes de su ascensión, o fue después de Mateo 28, sí, después, cuando se va. Sí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está bien clarito, ¿verdad? La distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos entonces a las últimas lecturas, que son 4. Nuestra hermana Norma González, por favor. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Gálatas 4, 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Primera de Juan 5, 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ok, muchas gracias, Norma, muchas gracias. Aquí vemos entonces los últimos 4 pasajes bíblicos. En Primera de Corintios 12, 4 al 6, vemos mencionado el Espíritu, vemos el Señor. Recuerden que Jesús también se le llama el Señor. Y vemos a Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Y vemos también las 3 personas mencionadas. Segunda de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, el Padre, la comunión del Espíritu Santo. Eso es el Espíritu Santo, la tercera persona. En Gálatas 4 vemos también mencionado a Dios, envió a su Hijo, y después Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. Y por último, en Primera de Juan 5:7, hermana, si usted quiere aprenderse uno rapidito, fácil, que lo tenga ahí y que esté bien clarito, que no hay que buscar mucho, que no hay que, ¿verdad? Miren qué fácil en Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es Jesús. Recuerden que esta es la carta, la epístola de Juan, pero en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Así es como empieza, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Se está refiriendo a Jesús, al Hijo. Así que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son
uno, ¿verdad? Aquí está bien claro el concepto de las tres personas de la Trinidad. Vamos a seguir, continuamos. Déjenme mover, perdóname, déjenme mover esto para acá arriba. Ok, así que seguimos. En el Antiguo Testamento, estoy abajo en la diapositiva, vemos la distinción en el Antiguo Testamento. Se ve la distinción entre Señor, póngalo como con letras mayúsculas, versus Señor con letras minúsculas. Y esto es la distinción entre Señor Padre y Señor el Hijo. El Señor Padre tiene un hijo, el Espíritu se distingue del Señor y de Dios. Dios el Hijo se distingue también de Dios el Padre. ¿Okay? Y es importante que lo veamos porque aunque son, o sea, la distinción en que son tres personas distintas. Ese es el punto que queremos hacer. En el Nuevo Testamento vemos también cómo Jesús lo vemos muchas veces rogando al Padre. Bueno, no, perdóname. Vemos que Jesús ruega al Padre que envíe al Espíritu Santo. Eso lo vemos claro en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Los capítulos 14, 15, 16. Él está hablando de eso. Y vemos múltiples ocasiones cuando Jesús, vemos que él está hablando con el Padre, cuando él se retira a orar. Él no está hablando consigo mismo. Ese es el punto, que está hablando con el Padre. Vemos también en la Trinidad como cada miembro es Dios. Estas lecturas no las vamos a ver, pero es porque estas cosas ya las discutimos anteriormente. Cuando discutimos a Dios, vimos sus atributos como deidad, y cuando discutimos a Jesús, vimos sus atributos como deidad, y el Espíritu Santo también como deidad, lo vimos, ¿verdad?, la semana pasada. Así que lo vemos como que son divinos, las tres personas son divinas. El Padre es Dios, el Hijo o Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. También vemos en la Trinidad que hay una subordinación. Subordinación es como cuando usted está en un trabajo y hay un organigrama donde usted tiene un jefe, ¿verdad? Y están el jefe mayor y el jefe tiene uno debajo y otro debajo o muchos debajo. Hay un orden, ¿verdad? Como una jerarquía. También vemos eso en la Trinidad. Sin negar la deidad de ninguna de sus tres personas. Los tres siguen siendo Dios, pero vemos que hay una subordinación en las tres personas y esta es el orden, ¿verdad? Como lo vemos. El Espíritu Santo está subordinado, o sea, está por debajo al Padre y al Hijo. Y eso lo vemos, estos no los vamos a leer, Juan 14, 16, 14, 26 y 15, 26, pero por favor alguien que me lea Juan 16, aquí vamos, ya no tenemos lecturas asignadas, así que ustedes me van a ayudar a buscar los versículos de ahora en adelante. Mientras más rapidito, pues mejor, por favor. Alguien que por favor me lea Juan 16, 7 y ahí mismo me lee también 13 y 14, donde vemos que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo. Juan 16, 7 y 13 y 14. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Y el 13 ahora? 13 y 14. Ajá. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ok, muchas gracias. Así que ahí vemos la cuestión de gracias, Ana, de la subordinación. Fíjese que el Padre es quien lo envía. El Padre es quien envía al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo lo envían entonces a la tierra, una vez Jesús asciende al cielo, después de su ministerio en la tierra, su muerte y su resurrección, él entonces asciende, ahí viene el Espíritu Santo. Fíjense que va a hacer lo que va a hablar sobre Jesús y eso también lo vamos a ver más adelante cuando vemos su obra y las funciones del Espíritu Santo, qué cosas hace el Espíritu Santo acá en la tierra y en nuestras vidas, ¿verdad? Pero él va a hablar, no puede hablar por su propia cuenta. Esa es la parte ahí bien importante, cuando dice que el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos lo hará saber y tomará de lo de Jesús y nos lo hará saber. ¿Ok? Así que ahí vemos una subordinación. Vemos también que el Hijo está subordinado al Padre. Alguien, por favor, que me lea Lucas 22, 42. Bueno, alguien que vaya buscando, quien lea Juan 5, puede también, por favor, leer Juan 20, 21, ya que está ahí en el mismo libro. ¿Quién tiene Lucas 22, 42? Pero diciendo,
Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ok, muchas gracias. Vieron ahí el Hijo subordinándose a la voluntad del Padre. Hágase tu voluntad, no la mía. Juan, ¿quién tiene Juan 5:36? Y ahí mismo Juan 20:21. Juan 5:36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Ok, gracias, Isa. Y vamos a leer de una vez Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ok, gracias, mamá. Ok, así que vemos en Juan 5:36 Jesús diciendo las obras que el Padre me dio para que cumpliese. O sea, que Él está en una misión, Él está haciendo la voluntad del Padre. Y en Juan 20:21 dice algo similar. Dice que como me envió el Padre, ¿ok? Él está siendo enviado. Quien envía es el Padre y el Hijo cumple la misión. Y por último, primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ok, muchas gracias, Dina. Así que ahí lo vemos bien clarito, ¿verdad? El Padre ha enviado al Hijo. También lo vemos, no lo discutimos aquí, pero cuando leemos Juan 3:16, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. O sea, que ahí vemos otra vez al Padre enviando al Hijo, el Hijo subordinado al Padre. Los miembros individuales de la Trinidad tienen diferentes funciones y tareas, y así es como lo vemos, ¿verdad? A través del relato bíblico. El Dios, vamos a ver primero Dios el Padre, y van a ver que se repiten funciones, pero como son cada persona de la Trinidad la hace, tiene una parte dentro de esa función, ocupa una parte, un rol. Vemos al Dios el Padre, que es el recurso o causa esencial, lo vemos de el universo. Alguien que me lea Primera de Corintios 8:6 y otra persona Apocalipsis 4:11. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, gracias, Alice. Así que ahí vemos, solo hay un Dios, el Padre, y aquí está, del cual proceden todas las cosas, ¿ok? Alguien que me lea Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ok, gracias, Ana, porque tú creaste todas las cosas, así que lo vemos como el recurso esencial o principal en el universo, ¿ok? También vemos al Dios y Padre como recurso o causa esencial de la revelación divina. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, gracias, pastora. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios como Padre dando la revelación. Lo vemos también en la función de Dios el Padre, lo que les dije ahorita, ¿verdad? Juan 3:16-17, ¿verdad? Como Él mandó a su Hijo para dar salvación, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el rol de Dios lo vemos en del Padre, en el universo, en la revelación divina, en la salvación, y también lo vemos en las obras de Jesús. Vemos cómo Jesús no hace sus obras, no hizo sus obras por sí mismo, por sí solo. ¿Ok? Alguien que me lea Juan 5:17 y esa misma persona Juan 14:10, por favor. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bien. ¿Y la otra es? Okay, Juan 14:10.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ok, gracias, Isa. Así que ahí lo vemos una vez más en Juan 5:17, que Él no trabaja por sí solo. El Padre trabaja y yo trabajo, ¿verdad? Y él pone su obra, ¿verdad? Como él la hace, pero Dios está encima de esas obras. Y en el 14:10, más clarito todavía. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, ¿ok? Vemos entonces, ya vimos a Dios el Padre, ahora vemos a Dios el Hijo. Dios el Hijo es el agente a través de quien el Padre hace las siguientes obras. Y se van a dar cuenta que están más o menos las mismas cosas, las mismas funciones de las tres personas, las vamos a ver, la que vimos en el Padre, las vamos a ver en el Hijo y las vamos también a ver en el Espíritu Santo, pero cada cual, ¿verdad?, con su rol distintivo. Vemos al Hijo también en la creación y mantenimiento del universo. Eso lo vemos en 1 Corintios 8:6, pero eso ya lo leímos en Juan 1:3. Alguien que me lea entonces Colosenses 1:16-17, viendo a Jesús, a Dios el Hijo, en la creación y mantenimiento del universo. Porque con él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Ok, gracias, Dalia. Qué precioso, ¿verdad? Esos versículos, ese pasaje completo, ¿verdad? De ahí de Colosenses 1, del 15 al más o menos al 23, pero sobre todo del 15 al 19. Es una cosa preciosa, ¿verdad? Porque vemos, esa sección de esos dos versículos habla específicamente del rol de Jesús en la creación y específicamente dice que en él, estamos hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, ¿ok? Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Ese versículo es, bueno, los dos, bien clave para esta parte. También vemos la función de Dios el Hijo en la revelación divina. Ya habíamos visto Juan 1:1, así que vamos a buscar a alguien que me ayude con Mateo 11:27. Y alguien vaya buscando Juan 16:12 al 15, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ok, muchas gracias. Así que estamos hablando de la revelación divina, ¿verdad? Y Jesús lo dice bien claro. Nadie conoce al Hijo, o sea, nadie me puede conocer a mí, sino el Padre. O sea, quien conoce de verdad a Jesús es el Padre. Ni al Padre nadie puede conocer, sino el Hijo. O sea, el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo. Y claro, a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que ahí es importante la parte de la función de Jesús como dando revelación, como revelando, ¿ok? Vamos a verlo también en Juan 16:12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ok, gracias, Dina. Así que aquí lo vemos, ¿verdad? Ya habíamos leído dos de esos versículos, el 13 y el 14, pero aquí lo importante, lo que tiene que ver con el área, la función de Jesús revelando. Jesús dice, Él me va a glorificar, el Espíritu Santo me va a glorificar, va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Ahí es que está entonces la revelación. Porque todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que va a tomar de lo mío y lo va a saber, ¿ok? Así que vemos la parte de la revelación. Vamos a ver la función del Hijo en la salvación,
Alguien que me busque 2 de Corintios 5:19, otra persona Mateo, otra persona Juan. Por Que favor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ok, gracias, Glorini. Así que ahí vemos como está diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ok, la función de Jesús como reconciliador, porque su muerte, su obra en la cruz, lo que hizo fue que nos trajo reconciliación. Por eso es que eso ahí es que tiene que ver con la salvación. No vemos ahí en ese versículo la palabra salvación, pero eso es lo que está implícito, ¿verdad? Que Jesús en su sacrificio, en su muerte y su resurrección, lo que trajo fue reconciliación, de eso es lo que habla aquí, pero eso también implica la salvación. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Qué bello, gracias, Alice. Ahí está bien claro, ¿verdad? Jesús, que ese nombre quiere decir Salvador, Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es como el MVP, como el versículo MVP en el sentido de, pues, de como el más valioso, pero en el sentido, lo que quiero decir es que no es que haya uno más importante que el otro, todo es importante, pero es más sencillo, es más claro, más directo, ¿verdad? Es más fácil de verlo, bien self-explanatory, se explica por sí mismo, ¿verdad? Bien claro de entender. El nombre que el ángel le dijo a María y a José que debían ponerle a su hijo era Jesús, porque el significado de ese nombre es Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿ok? Muy bien, gracias. Y por último, Juan 16, Juan 4:42, Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok, muchas gracias. Gracias, Norma. Así que vemos, este es el relato de la mujer samaritana, ¿verdad? Y cómo ella se convirtió en una evangelista. Y entonces fue a su gente, a su pueblo, a decirle a los hombres, ¿verdad? Como hablaba la pastora, habló de esto en la clase, ¿verdad? Eso fue el domingo, ¿verdad? Sí, el domingo, la clase bíblica. Estoy bien, ¿verdad, pastora? Es que no la veo. Ahí mismo, sí. El domingo pasado. Ok, no estoy mal, no estoy dormida, aleluya, estoy todavía despierta. Estamos, día, Dios mío. Ahora dije quién no era, el día que no era, la clase que no era. No, esa Okay. fue. Sí, ok, qué bueno. Así que este era el relato de la mujer samaritana, como ella volvió y la pastora nos decía en su clase que era importante, es significativo cuando la Biblia nos dice que ella volvió y habló con los hombres, ella volvió a su pueblo, o sea, donde estaban en Samaria, pero ella fue a los hombres, porque en ese tiempo el testimonio de una mujer sola no contaba para mucho, y como que sí, que eso a lo mejor no está muy distinto, ¿verdad? De hoy día. Que no nos creen porque somos muy dramáticas, chismosas, añadimos cosas y embelecamos las cosas. Así que no, a lo mejor no estamos muy lejos de aquella época. Qué terrible, ¿verdad? Ha pasado tanto tiempo y todavía tenemos las mismas malas famas. Pero bueno, el punto es que era significativo que ella fue a los hombres, porque era importante que los hombres supieran, porque el testimonio de ellos iba a ser más creíble que el testimonio de ella. Y eso es lo que ella va, ¿verdad? Ella hablaba de lo que Jesús le había revelado, y fue tremenda evangelista y predicadora, ¿verdad? De su experiencia, la experiencia que había pasado con Jesús en el pozo. Y entonces lo que nos dice el 41, que no lo leímos, pero es bien importante, es que creyeron muchos más. Bueno, en el 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer, por lo que ella les estaba diciendo. En 41 dice, y creyeron muchos más porque Jesús se quedó allí 2 días, así que creyeron muchos más, aparte de los que creyeron cuando la mujer samaritana habló y les contó. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, por lo que tú nos dijiste, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo,
el Cristo. Es una confesión parecido a lo que vemos que Pedro hace en Mateo, ¿qué? 16, 18, ¿qué fue el 16? Cuando él dice que tú eres el Cristo, ¿verdad? El Hijo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios. Así que estos samaritanos que eran los enemigos o rivales de los judíos, vemos como el montón de ellos creyeron y confesaron la verdad que Jesús, el Cristo, era el Salvador del mundo, el Cristo. Hicieron tremenda confesión. Y por eso es parte de por qué Jesús le caía muchas veces encima a su misma gente, a los judíos. Le decía, mira, aquellos que no son de los nuestros, esa gente cree más en mí que ustedes mismos, que ustedes son, yo soy de los de ustedes y ustedes son de los míos. Esta gente que supuestamente son los enemigos y no saben y son unos paganos y unos perdidos, esa gente tiene más fe que ustedes. Y Jesús les cayó encima muchas veces por eso. Pero bueno, al punto que vemos a Jesús en el rol de salvación, de Salvador. Ahora vamos entonces a ver la tercera persona, Dios el Espíritu, y Él es el medio por el cual el Padre hace las siguientes cosas. Vamos entonces a ver otras cosas que hace, las funciones del Espíritu Santo. En la creación y mantenimiento del universo, lo vemos, alguien que me lea Génesis 1:2, otra persona me busca Job y otra persona me busca Salmos, por favor. Viendo al Espíritu Santo en la creación y mantenimiento del universo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, gracias, Lidu. Así que ahí vemos, ¿verdad? En el segundo versículo de la Biblia, vemos ahí ya presente al Espíritu. Lo vemos ahí, bien claro. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que fuese cualquier cosa estaba también ahí el Espíritu. Job 26:13, ¿cómo lo expresa? Su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Ok, muchas gracias. Su espíritu, ahí vemos también al espíritu en la creación. ¿Y cómo lo expresa Salmo 104:30? Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Ok, muy bien, gracias. Entiendo que era Marta quien leyó 104:30. Muy bien, envías tu espíritu, son creados. Él está hablando, el salmista está hablando de seres vivientes, de distintos seres vivientes, pero está hablando de la creación. Ok, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Vemos ahí en esas tres versículos la función del Espíritu Santo en la creación y mantenimiento del universo. Lo vemos también al Espíritu en la revelación divina. Ya habíamos leído Juan 16:12 al 15. Alguien que me lea Efesios 3:5 y otra persona, segunda de Pedro 1:21. Efesios 3:5. Estamos practicando, buscando la Biblia. Estamos ahora, mire, desarrollando esa para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Tremenda práctica. 5, Miriam. Sí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ok, muchas gracias. Así que ahí vemos, Pablo está hablando de un misterio, ¿verdad? Y es el misterio es algo que en un tiempo estuvo cubierto, velado, no revelado, pero en cierto momento entonces se revela, ¿verdad? Ese es lo que él está hablando del ministerio, que tiene que ver pues con revelación, porque en un momento está cubierto o guardado o secreto o escondido y de momento hay una revelación. Eso es lo que está hablando Pablo, y Pablo lo que está diciendo es que ese misterio ahora es revelado a los apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está la función del Espíritu en la revelación. Alguien que lea segunda de Pedro 1:21, por favor. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ok, gracias, muchas gracias, Rosy. Porque los santos hombres de Dios, una vez más, fueron inspirados, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Este fue un versículo clave cuando hablamos de la inspiración, ¿verdad? De las escrituras, de la palabra de Dios, y cómo fue que se obtuvo, los hombres que escribieron, los hombres físicos humanos que escribieron, pero bajo la inspiración, revelación del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver ahora la función del Espíritu Santo en la salvación.
Alguien que me lea Tito 3:5 y otra persona, Primera de Pedro 1:2. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok, gracias Vivian, muy bien. Así que está hablando ahí bien específicamente, ¿verdad? De la salvación, el rol del Espíritu Santo en la salvación. Nos salvó y claro, está hablando de Dios y de nuestro Salvador. Nos salvó no por obras, sino por la misericordia. Y aquí está el punto, por el lavamiento de la regeneración, eso lo vamos a hablar más adelante, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí vemos el rol del Espíritu Santo en la salvación. ¿Y cómo lo expresa Primera de Pedro 1:2? Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, muchas gracias, Marti. Muy bien, ahí está. Miren, hermana, este versículo de verdad que es precioso. A mí me encanta este versículo porque, digo, habla tantas cosas, es como un cursito de teología, pero condensado en un versículo. Se dicen tantas cosas de tantos temas, pero bueno, porque habla de cómo somos elegidos, que aunque están en el versículo 1, él le habla de que a los expatriados, ¿verdad? Que están como exiliados, como si fueran exiliados, pero son elegidos. En el versículo 2 le dice, ustedes son elegidos, Dios los llamó, Dios los escogió. Y habla sobre la presencia, no presencia, la presencia de Dios Padre, presencia en santificación del Espíritu, ¿ok? Así que está hablando ahí de la obra de salvación, porque está hablando de la elección de quienes van a ser salvos, y habla de la santificación del Espíritu. Ahí es que está, y claro, si usted lee bien el versículo, está ahí también hablando de las tres personas. Ahí vemos a Dios Padre, vemos al Espíritu y habla de que esa salvación viene por el rociamiento, no, el rociado, rociamiento, rociación, cuando uno rocía algo, rociamiento, después lo buscamos, el rociamiento de la sangre de Jesucristo. Así que ahí vemos una vez más las tres partes, las tres personas de la Trinidad. Ese versículo es precioso, de verdad. Hay un montón. Es bien rico, bien cargado, de mucha teología importante. Ok, así que ahí vemos el rol del Espíritu Santo, de esa tercera persona de la Trinidad en la salvación. Y por último, vamos a ver el rol del Espíritu Santo en las obras de Jesús. Ya habíamos leído Isaías 61:1 cuando leímos un montón de versículos. Alguien que por favor me lea Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ok, así que ahí vemos en las obras de Jesús lo que nos dice, gracias Lidu, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. O sea, que las obras que Jesús hizo fue porque el Espíritu, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y vimos con su poder, ¿verdad? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Ahí vemos la función del Espíritu Santo en las obras de Jesús. Así que para resumir, vemos que hay un Dios, un ser viviente y verdadero existiendo en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es para resumir. Perdóname, déjenme mover esto. Ellos son coiguales, coeternos y de la misma esencia. Y por lo tanto, los tres son merecedores cada uno de adoración y de obediencia. Amén. Y vamos entonces aquí a resumir. Tengo que volver a mover la cosita. Ok. Vemos aquí entonces en resumen esta tablita. Yo no sé si esto estaba en su libro. No. Es posible que no me acuerdo, no importa. Ok, vamos a resumir aquí las funciones en general, el rol, todavía viendo al Espíritu Santo como Dios, como divino. Vemos aquí entonces los tres roles principales en un resumen compactito, de Dios el Padre. De Dios el Padre,
es de quien procede toda revelación, el que llevó a cabo nuestra salvación de antemano y demostró su amor por nosotros al entregar a su único Hijo. Dios el Hijo, Él es el Dios encarnado que se dio a sí mismo como sacrificio por el pecado y ahora intercede y media entre Padre y el hombre. Y vemos a Dios el Espíritu, que Él mora en cada creyente y trabaja para santificar al creyente a través de la iluminación de la palabra de Dios. Así que aquí vemos en como in a nutshell, ¿verdad? Resumido bien compactito, la función de cada parte de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de cada persona. Vamos entonces ahora a ver, a empezar con la obra del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la obra del Espíritu Santo. Ya habíamos visto algo de esto, ¿verdad? Anteriormente. Y lo habíamos visto ya en Génesis 1, 1, 2, Génesis 1 del 1 al 2. Y también habíamos leído Salmo 104, el 30. Lo habíamos visto, la obra del Espíritu Santo en la creación. Fíjense qué interesante que Lucas, vamos a ver que este sí no lo hemos visto, en Lucas 1:35. Alguien que me lea Lucas 1:35, que ese sí estoy segura que no lo hemos leído, es bien conocido, pero vamos a hablar un poquito de eso. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué bello, ¿verdad? Gracias, Rosy, qué precioso. Gracias, Señor. Lo vemos, Salmo 104, 30, ese lo leyó Marti, creo que fue Marta leyó eso, y Génesis 1 lo habíamos visto, Génesis 1, 2. Pero fíjense, hablando sobre la creación y la obra del Espíritu Santo en la creación, aquí vemos que hasta en la creación de Jesús estuvo también envuelto Jesús, el Espíritu Santo, porque de quien concibió María, Jesús fue una concepción por el Espíritu Santo. Así que no fue en la creación, en este versículo no habla de la creación del mundo, ¿verdad? Sino estamos hablando de cómo conocemos a Jesús, cómo Jesús vino a ser, cómo Jesús se hizo hombre, esa encarnación. El rol del Espíritu Santo estuvo ahí porque Él fue su Padre, ¿verdad? De Jesús. Ok, vemos entonces la obra del Espíritu Santo en la profecía o inspiración de las Escrituras. Eso también lo leímos. Lo puse en negrita, pero eso lo leímos, lo acabamos de ver de la inspiración, cómo los hombres fueron, Dios habló a través de esos hombres, pero fue por la inspiración del Espíritu Santo. Así que vemos la obra del Espíritu en la creación, en la profecía o inspiración de las Escrituras, y cómo vino, la función de él fue venir a dar testimonio de la persona y la obra de Cristo, y ambos de estas lecturas ya también las leímos, ¿verdad? Que Jesús es el Cristo y vino a revelar a Cristo, no a sí mismo. ¿Se acuerdan? Eso lo leímos un par de veces, que decía que Jesús lo que les dijo fue en Juan 16, era, Él no va a hablar por su propia cuenta, Él va a hablar lo que se le diga que hable. Él va a glorificar al Padre hablando de las cosas que el Padre le va a dar, va a hablar de mí. ¿Ok? El mismo Jesús dijo eso. Vamos entonces a ver que no hemos visto ninguna de sus preguntas. Ay, Dios mío, no hemos contestado. No había que contestar, a lo mejor ya lo contestamos la otra vez. Sí, habíamos contestado eso. Amada, habíamos contestado en la sección 2. Uy, habíamos hablado de eso, ¿no? De sección 2B. Eso lo habíamos contestado. Uy, no, porque no habíamos visto la sección 2. No, ¿verdad? Perdón, que no las estaba mirando aquí y no había. No, pero solo discutimos la A. Ajá. Exacto. Pues muy mal. Esta cosa, espérese. Preguntas, no hemos, pero pues, espérese, perdóneme. 2B. Aquí se suponía que lo viéramos. Pues no lo contestamos la semana pasada. Se suponía que lo habíamos visto la semana pasada. Pregunta 2B, 1 y 2. ¿No? Y esa la contestamos. Sí, la semana pasada debe haber sido eso. Donde dice escriba la afirmación clave. Eso mismo. Sí, esa la contestamos. El Señor okay, es el chévere. Espíritu y el Espíritu es el Señor. Exactamente, muy bien. Y sí, lo habíamos visto, porque la segunda es lo de Ananías y Zafira. Sí, ok. Gracias, no estoy tan mal. Ok, porque es que, ay, Dios mío. Pero sí, gracias, amadas. Ok, estábamos ahora en la 3. Paramos en el 4. Ok,
El ministerio del Espíritu. No hemos visto la obra del Espíritu Santo. No, porque no habíamos quedado en la sección 2. Sí, ahora vamos a la sección 3, la obra del Espíritu Santo. Sí, De acuerdo al Salmo 104:30, el Espíritu Santo estuvo activo en la Creación. En la creación. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso ya lo leímos hoy, ahorita también lo vimos, que aunque ya lo habíamos leído, pero está aquí en 3A. Ahí lo vimos, aunque ya lo habíamos leído antes. Muy bien. Y segunda de Pedro 1, del 20 al 21, que ya lo he dicho un par de veces, nos dice que el Espíritu Santo estuvo también activo en La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La profecía de la Escritura. La inspiración de la profecía. Muy bien, en la profecía o la inspiración de las Escrituras. Muy bien, exacto, muy bien. Y eso que está ahí, Proctor, fue lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que el punto C, el 3C, la función del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo, dando testimonio de la persona y obra de Cristo, atestigua que Jesús es el Cristo, que nos revelará a Cristo, fue lo que Jesús dijo, que no iba a hablar de sí mismo, sino de Jesús, ¿ok? Así que ahí vemos la pregunta 3A y B. Ok, vamos entonces a empezar. Ya llevamos como una hora, es posible que sí. Vamos a ver, ok, quizás vamos a empezar la sección número 4 y podemos entonces empezar por lo menos con esta diapositiva. Vamos entonces ahora a discutir el ministerio del Espíritu Santo en la salvación, que es la sección 4, según también ustedes lo tienen ahí en su manual. Y vamos a ver entonces el rol del Espíritu Santo en la salvación y vamos a discutir estos 3 conceptos que los escuchamos depende de cuánto tiempo usted lleve en la iglesia, pero estos son términos y conceptos que se hablan y se tiran y se hablan y a lo mejor no todo el mundo piensa igual sobre lo que significa cada una de estas cosas, ¿verdad? Cada uno de estos conceptos. Así que nada, en algún momento a lo mejor esto es un tiempo y quizás si no hoy, pues en el próximo martes, usted puede compartir con nosotros a lo mejor cómo usted creció o lo que usted ha aprendido de lo que es la morada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo y el sello del Espíritu Santo. Pero vamos a ver entonces el rol del Espíritu Santo en la salvación. Ya hemos leído cosas sobre esas generales, hemos hecho lecturas, pero vamos entonces aquí, vamos a hablar de distintas cosas, pero vamos a enfatizar, por eso lo tengo en negritas, la morada, el bautismo, el sello, y más adelante vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Si usted no ha leído o no ha escuchado la predicación que tiene que ver con esta lección, por favor hágala porque me parece que está muy bien hecha y va a fondo de estos conceptos. Pero vamos a ver entonces el rol del Espíritu Santo en la salvación. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y vamos entonces a la pregunta 4A. ¿Qué obra especial hace el Espíritu Santo según Juan 16, 7 y 8? Dice la verdad. Sí, es cierto, pero Convence al mundo del pecado, de justicia. Muy bien. De juicio Muy y de bien. justicia. Muy bien, convence al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. Muy bien, eso es lo que queríamos, o sea, no que lo otro no fuera cierto, pero este es el momento de como que aquello era una buena contestación, pero esta es la mejor contestación, como en los escoge, en los exámenes, escoge la mejor contestación. Y así se libraban los maestros cuando uno iba a protestar que me la pusieron mala. Decía, pero mire, pero es que eso está bien, ¿eso es así o no es así? Y el profesor o el maestro siempre, no, pero esa no es la mejor contestación. Las instrucciones decían que escogiera la mejor contestación y esa es buena, pero no es la mejor. Y sería uno, ok, está bien lo que usted diga. Así que la obra especial del Espíritu Santo, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y podíamos meternos ahí porque eso está de lo más interesante a discutir cada una, pero estamos hablando específicamente del rol ahora de convencer de pecado, ¿ok? Muy bien. Otro rol del Espíritu Santo en la salvación es el reconocimiento, nos ayuda a reconocer a Cristo como Señor. Alguien que me lea Primera de Corintios 12:3. Primera de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber
que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aleluya. Ok, gracias Marta. Muy bien, así que el Espíritu Santo aquí dice bien claro que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos ayuda, quien nos indica, quien nos recuerda, quien nos revela que Cristo es Señor, que Cristo es el Señor. Vemos también el rol del Espíritu Santo en la regeneración, renovación. Estos términos, hermanas, estoy en el tercer punto del A, ¿verdad? Del rol del Espíritu Santo en la salvación. Estos términos son más o menos sinónimos, ¿verdad? Son iguales. Regeneración, renovación, nacimiento espiritual o como vemos en la conversación de Jesús con Nicodemo, habló de nacer de nuevo, de nacer de nuevo. Estos términos significan lo mismo. En la pregunta 4b, vamos a ver, ¿a través de quién son los pecadores nacidos en el reino de Dios? A través del Espíritu. Muy bien, a través del Espíritu Santo. Y esa es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Y aquí es que vemos bien claro la explicación que Jesús mismo da del Espíritu Santo. Y le decía que Nicodemo, o sea, pero que tienes que nacer de nuevo, decía Jesús. Y Nicodemo, pero ¿cómo yo voy a volver para atrás? ¿Cómo yo voy a entrar otra vez al útero, a la matriz de mi mamá? Y ahí es que Jesús explica la cuestión de nacer de nuevo. Y es importante, se supone que usted hubiera leído los versículos de 5 al 8, porque Jesús lo que le dice es que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que Jesús es quien habla de la importancia del rol del Espíritu Santo en este proceso, ¿verdad? De regeneración, de renovación, de nacer de nuevo o un nacimiento espiritual. ¿Ok? Vamos entonces a la pregunta 4C. Esto lo había leído, creo que fue Vivian. ¿Qué obra hace el Espíritu Santo cuando una persona es salvada? Renueva. Muy bien, que renueva o regenera, ¿verdad? Eso fue lo explica de dos términos distintos, regeneración y renovación. Ok, vamos entonces, yo creo que vamos a dejarlo aquí, hermanas, porque según mi reloj ya llevamos por lo menos 57 minutos. Y entonces quiero que veamos cómo vamos ahora a empezar a discutir. Aquí lo discuto porque se supone que lo discutamos, pero realmente lo vamos a discutir más adelante. Es como que les digo que vamos a hablar de eso, pero realmente lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Que sí que estos son los próximos funciones o parte del rol del Espíritu Santo en la salvación, hablar del bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo de morar o habitar dentro del creyente. Pero como ven aquí, eso lo vamos a discutir de ahora en adelante. Los puse al final porque entonces los vamos a discutir ahora en orden. Y yo creo que es mejor que lo dejemos para el martes que viene, porque bueno, por la cuestión del tiempo, pero también lo vemos así uno detrás del otro y se nos va a hacer entonces para que no haya un tiempo de un gap, un espacio y que después, espérate, que era lo que habíamos dicho la semana pasada, porque uno ni se acuerda de lo que hablamos hace 2 minutos. Así que una semana es un montón de tiempo en estas mentes a estas edades. Así que lo dejamos para la semana que viene y podemos discutir entonces uno detrás del otro, porque lo último que no habíamos visto, que quizás lo debí haber puesto antes, era que lo quería tener junto a la vez, los tres. Lo que nos falta del rol del Espíritu Santo es en la santificación. La santificación, la obra del Espíritu Santo en la salvación. Ya vimos, nos convence de pecado, nos ayuda a reconocer a Cristo como Señor, nos regenera, nos renueva, nos hace nacer de nuevo o nos da un nacimiento espiritual. Y lo último que vamos a discutir hoy es que nos santifica. Alguien que me lea, esto lo habíamos visto, esto lo vimos, fue el versículo que yo les dije que tenía mucha teología en un solo versículo, que lo leyó Martí, en Primera de Pedro 1:2, que hablaba de elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu, ¿verdad? Y eso es parte de lo que vemos que el Espíritu es quien nos santifica. Entonces, aquí entonces lo dejamos y vamos a continuar entonces aquí la semana que viene, empezando con el bautismo,
pero vamos a hablar de esas tres cosas uno detrás del otro. Vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo y la morada o habitación del Espíritu Santo en el creyente. Ok, eso nos quedamos ahí y la semana que viene vamos entonces a hablar sobre esto. Les invito a que vamos a stop sharing. Les invito a les invito entonces a que estemos, si usted no ha podido, escriban por favor sus peticiones en el chat antes de irnos para tenerlas ahí listas todas, por lo menos las de ustedes, las que están aquí en Zoom. Vamos entonces les invito a todas ustedes, a todos ustedes y a los que nos están viendo más adelante, por favor recuerden, envíe sus peticiones, ya que usted si no puede estar aquí, envíen las peticiones de la mejor manera que usted entienda para estar orando por usted y sus peticiones durante toda la semana. Recuerden también estar orando por los motivos de oración que hemos compartido con ustedes en los emails, por los motivos de oración que nuestra iglesia como cuerpo, ¿verdad? Como iglesia nos hemos propuesto estar orando durante todo el mes de enero y que terminamos el 31 de enero. Recuerden estar orando por esas peticiones. De hecho, hoy era por los ministerios y por los líderes, así que estamos aquí nosotras. Oremos por nosotras mismas y por, pues, como ministerio y por mí. Yo siempre pido que oren por mí, no porque, sino porque necesitamos del Señor, ¿verdad? No podemos hacer nada sin el Señor, y Él mismo lo dijo, Jesús lo dijo, que nada podemos hacer sin Él, nada podemos hacer sin Él, así que estemos orando y por todos los ministerios de la iglesia y a través del mundo, ministerios internacionales, ministerios en otros países, tantas cosas y los líderes necesitan la oración, así que estemos orando y en sus peticiones. Recuerden también que nuestra iglesia está en proceso de estar organizando la reapertura para volver a reunirnos como iglesia, así que recuerden ver en Facebook o en YouTube, en el canal de la iglesia, está el video que con orgullo podemos decir que nuestra hermana Dalia estuvo, si no 100% envuelta o a cargo, pues 98% envuelta y a cargo de eso, nuestra hermana Dalia. Así que gracias, Dalia, y quedó excelente, muy, muy bien presentado. Y claro, y nuestra hermana Cuca 1 sale, ella es una actriz en el video. Yeah. Así que todo bien chévere. Bueno, y también Dalia sale con su familia. Así que, ¿verdad? Ninguna más de nosotras, no, creo que no. Pero quedó muy bien. Nada, para que usted tenga orientación y lo pueda compartir con otras personas de cómo va a ser el proceso. Y como nuestro pastor bien ha dicho, y en el video también le dice, pues por favor, lo más importante es que sigamos instrucciones. De verdad no hace falta ni el video. La única instrucción debe ser: hermana, hermano, haga lo que le pedimos. Ok, nada, es bien sencillo. Hay mucha cosa que es sentido común, pero, ¿verdad? Es triste, ¿verdad? Que en el mundo, pues a veces tenemos que recordar lo que parece ser sentido común, pero nada, que usted siga las instrucciones, ¿verdad? Y usted puede tener muchas ideas, pero somos parte del cuerpo y otros ya a lo mejor han tomado esas decisiones. Así que usted, mire, usted y yo nos vamos, mire, y por ahí obedecemos. Y si usted tiene alguna sugerencia o idea o recomendación, pues tráigala a la persona correcta, ¿verdad? Y de la manera correcta. Porque sí, las cosas siempre pueden mejorar, así que hágalo. No que si usted tiene una sugerencia, pues tráigala como Dios manda, como decía papi. Es que escriban por ahí sus peticiones. Me voy entonces a despedir ahora, no de las de Zoom, pero de los que nos están viendo. Si usted tiene alguna... Tienes dos manitas levantadas. Ah, sí, perdón, no las veo. Ahora la veo. Ok, ¿quieren hablar antes de, esperamos a que terminemos la grabación o quieren hacerlo en la grabación? Dalia, ¿tú quieres hacerlo en la grabación? No, después. Ok, chévere. Pues vamos entonces, nos despedimos por ahora de los que nos están viendo por YouTube. Si usted tiene alguna pregunta, duda, recomendación, queja, protesta, lo que sea, de verdad en confianza, háganoslo saber y por favor estén pendientes, hagan su asignación, está a tiempo, hoy es la segunda vez, deberíamos terminar la semana que viene con la lección 7, pero todavía póngase al día, tiene tiempo, créame que tiene tiempo de ponerse al día, y también con el versículo que nos tuvimos que aprender para esta semana. Ajá, no se me olvidó. Así que nos vemos, si Dios permite, la semana que viene, y que el Señor les bendiga.